Esta tal vez sería la antesala de lo sucedido en 1903 con el Tratado de Ranjei y sus conocidas consecuencias. En 1872, Arosemena fue enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Inglaterra y Francia. Y en 1877 es nombrado como ministro residente de Colombia en Estados Unidos, siendo recibido oficialmente el 27 de octubre de 1877 en Washington por el presidente Rutherford Hayes. Ocupó el cargo por 2 años, debiendo renunciar por motivos de salud. Como vemos, Justo Arosemena no solamente fue el periodista con su mano de pluma fascinante, conocedor de la función social, cultural y cívica de esta noble profesión, manteniéndola alejada de las prebendas, canonjías o bicocas ofrecidas por gobernantes lisonjeros. Justo Arosemena no solamente fue el constructor de un catecismo de moral política para consolidar una paz justa y una justicia pacífica y propagar de esta manera los verdaderos principios que el mundo civilizado proclama. Justo Arosemena no solamente fue el creador del Estado Federal de Panamá, brillante y patriótico alegato que enviaba un claro mensaje: la necesidad inaplazable que tenía el istmo de autogobernarse. Justo Arosemena también fue diplomático y conocedor del derecho internacional público, razón principal por la cual estoy aquí ante ustedes, confesándoles con sinceridad que no había profundizado como hasta ahora su faceta internacionalista, matiz que obviamente no ha sido transmitido en su justa dimensión, o al menos al nivel de su desarrollo y manejo superiorísimo en el campo del derecho constitucional. Arosemena publica en 1856, entre el 15 y el 19 de julio, en el diario El Neogranadino, una joya periodística y académica que tituló La Cuestión Americana, que lo distinguió como el gran internacionalista que fue, en este caso inclinado hacia su América natal. En ese ensayo, que además entrelaza su dimensión universal y su actitud nacionalista a la perfección, advierte una amenaza para la América Latina frente al espíritu de conquista de lo que él denominó una raza materialista y una raza de salteadores de naciones. Escribiría Justo Arosemena: decíamos que la democracia en los Estados Unidos no había sido completamente lógica con su esencia y su destino, y es la verdad. La democracia es la igualdad y la fraternidad, es el gobierno sentimental por excelencia, pero la democracia yanqui es una democracia sofística porque es materialista, fría, aristocrática y egoísta. Las costumbres de ese pueblo, toscas y ásperas en extremo, no están en armonía con el noble y generoso espíritu cristiano de la República. Allí se desprecia al hombre de color, allí no hay más ley que el dinero, y el sentimiento vulgar ha creado en la opinión un absolutismo ciego que ahoga muchas veces al derecho individual. Ante estas profundas palabras me pregunto hoy, ¿será que ese absolutismo ciego, promovido en su momento por quien Arosemena calificó como salteador de naciones, se enfila 161 años después en contra del derecho a la privacidad y en contra del ejercicio soberano de tener un sistema económico y tributario particular en Panamá, basado en los principios de la igualdad jurídica y de la reciprocidad en el marco del derecho internacional público? ¿Será que ese absolutismo ciego, promovido en su momento por quien Arosemena calificó como filibusterismo yanqui, se enfila 161 años después en contra del derecho individual y colectivo que representan los pilares fundamentales de la democracia panameña, como lo son la libertad de prensa, de expresión y de opinión? ¿Será que ese absolutismo ciego, promovido en su momento por quien Arosemena calificó como una raza materialista, se enfila 161 años después en contra de la libre empresa panameña y del principio sagrado del debido proceso, con el axioma antiético, antijurídico y doctrinalmente limitado denominado razones para creer? Definitivamente que ese Justo Arosemena de 39 años, cuando publicó La Cuestión Americana, había evolucionado en su mesura y aplomo cuando a los 60 años aceptó el cargo de ministro residente de Colombia en los Estados Unidos. Y tal vez el propio gobierno estadounidense había avanzado para mejor.
Pero los principios inquebrantables de Arosemena no le hubieran permitido ni le permitieron bajar la cabeza ante el acoso, las amenazas o las presiones. Menos hubiese utilizado un importante cargo diplomático, ni lo utilizó para inmiscuirse en asuntos internos del país amigo, fuera con un escrito, una declaración o en una marcha. Pero tenemos otros ejemplos adicionales de esa actitud de defensa permanente al interés nacional desde su dimensión internacionalista. Justo Arosemena calificó expresamente de falsas algunas publicaciones de la prensa extranjera en Panamá. Amanuenses cuya inspiración era el desprecio a los ismeños y el insulto a las autoridades, y que utilizaban irónicamente el periódico Panama Star para infundir miedo a los panameños y, encima de todo, en inglés. En 1850 se aprobó una ordenanza de parte de la Cámara Provincial a sugerencia del gobernador del Istmo que prohibía a los buques estadounidenses atracar en la isla de Taboga para dejar pasajeros antes de llegar a Panamá, que era el lugar donde debían desembarcar. Se trataba de un desembarque clandestino e incontrolable desde el punto de vista migratorio y aduanero, ante la ausencia de un cuerpo oficial de celadores tan innecesario como costoso. Justo Arosemena no dejó pasar esas exigencias de protección a los ciudadanos del norte y a sus propiedades, a través de lo que él consideraba largos, fastidiosos e inexactos renglones. Publicaría Arosemena en el diario El Panameño, el 17 de noviembre de 1850, el ensayo titulado Alerta Ismeños, expresando lo siguiente: muy curiosa será la petición al gobierno de Washington para que sitúen el puerto de Panamá a buques de guerra. Si esa petición se apoya en invenciones o generalidades sin pruebas, puede ser que se atienda para el efecto de investigar los hechos. Pero si se remiten como comprobantes las ordenanzas que censura el Panama Star, seguro estamos de que van a producir en el ilustrado gobierno de los Estados Unidos un sentimiento de pesar al ver a sus ciudadanos sosteniendo tan absurdos principios como los de que un país libre e independiente no pueda proveer como guste a su salubridad, ni puede dictar reglas por hacer efectivo el pago de las contribuciones que legalmente impone. Es muy probable que más bien dé órdenes a sus cónsules para que exhorten a los ciudadanos americanos a fin de que no turben el reposo de pueblos amigos, denigrando injustamente las medidas tomadas por sus gobiernos en ejercicio de su soberanía. El Panama Star podrá enseñarnos muchas cosas, pero derecho de gentes, propiamente dicho, derecho de gentes que no sea el del cañón, lo sabemos bastantes para sostener nuestras libertades. Cierro la cita. ¡Qué ironía! El diario Panama Star fue fundado en 1849 por estadounidenses en el Istmo, publicado en inglés y en defensa de los intereses del país natal de sus fundadores. Pero 161 años después, ese mismo diario, en manos panameñas, en Panamá, publicado en español, en ejercicio del periodismo independiente y en defensa de la libertad de expresión, es víctima de la censura extraterritorial del país natal de sus propios fundadores. El último y más importante cargo diplomático de Arosemena fue su nombramiento en 1880 de parte de Rafael Núñez como ministro residente en Venezuela en el medio de una sensible crisis diplomática de ese país con Colombia. Existía confrontación respecto a un asunto de límites desde 1833, al punto que las relaciones diplomáticas estaban al más bajo nivel. ¿Y quién mejor para asumir esa responsabilidad que el considerado en aquella época como el decano de la diplomacia colombiana? Su nombramiento es recogido por el intelectual colombiano José de la Vega así: este notable publicista, diplomático de escuela, que conocía a Venezuela y a sus hombres públicos más visibles, encontrase por entonces en Washington al frente de nuestra legación, agobiado y enfermo a causa de repetidas desgracias domésticas y con ánimo de pedir licencia para un viaje de salud a Caracas, cuando, habiéndolo sabido, el gobierno de Bogotá se apresuró a confiarle la misión más delicada que tenía para esa época, misión que el doctor Arosemena desempeñó con la destreza, discreción y actividad que tanto le distinguieron. Los fracasos de incontables encuentros anteriores por efecto del conflicto evidenciaban un enorme resentimiento principalmente de Venezuela. Justo Arosemena
se enfrentó personalmente, pero a su manera decorosa, caballerosa y también hábil, preliminarmente con Antonio Leocadio Guzmán, padre del entonces presidente de Venezuela, el general Antonio Guzmán Blanco, y quien sería su contraparte como agente confidencial ad hoc. Dicha cita de su propia iniciativa fue tan vital y oportuna que en menos de 3 meses, el 7 de enero de 1881, ya se había concluido un protocolo de paz y amistad aprobado por ambos gobiernos y particularmente acogido por el de Colombia. Ante una pluralidad de contratiempos, Arosemena y Guzmán firman un acuerdo de arbitramiento el 14 de septiembre de 1881. Pero ¿quién mejor para calificar la actuación de Justo Arosemena que el polémico general y político Rafael Uribe Uribe, cuando al referirse a la hazaña diplomática de Arosemena en su ensayo denominado Venezuela y los tratados dice: eso se llama talento, eso se llama diplomacia. Gloria al sabio doctor Arosemena, qué tamaño triunfo alcanzó. Por supuesto que esto le valió réditos políticos a don Justo, al punto que en ese año de 1881, ante la inminente sucesión presidencial de Rafael Núñez, en un país abierto a las intrigas, recelos y ambiciones, este le transmite su interés en convertirlo en su sucesor. La idea era romper el cerco de los aspirantes militares que sobraban con un civil de su talante y estirpe, por lo que le ofrece la presidencia para el bienio 1882 a 1884. Respondiendo Justo Arosemena, según la cita de Julio Vives Guerra, así: he luchado toda mi vida por adquirir una reputación y no quiero adquirirla en una elección impuesta por la fuerza. Justo Arosemena fue además educador y moralista, filósofo y jurista, economista y sociólogo, y sobre todo fue un escrutador infatigable de nuestra nacionalidad. Recordemos brevemente la realidad ismeña del siglo XIX. Tal vez no todos los panameños deseaban separarse de la Nueva Granada, pero lo mínimo que esperaban eran reformas contra la rigidez del sistema centralista, que constituía un obstáculo infranqueable en contra del progreso ismeño en los campos comercial e industrial. La única preocupación aparente de parte de Bogotá era mantener dominado al istmo, sin importarle la necesidad urgente de esas reformas, lo cual degeneraba manifestaciones de zozobra y desasosiego en la población. Panamá era, por ende, un permanente caldo para cultivar la antipatía y animadversión hacia el gobierno central. Y no es raro que cada vez que se presentaban movimientos revolucionarios de carácter militar que asolaban al resto de la nación, los ismeños aprovecharan la coyuntura para liberar sus sentimientos separatistas. La tendencia de los panameños a la separación, a la independencia o a la federación era además una proclividad lógica y natural en sus aspiraciones sociales, económicas y políticas, como también a la situación geográfica del istmo. Estas realidades obligaban el establecimiento de una legislación muy particular que se adecuara a las necesidades innatas de sus habitantes, sujetas a las ataduras y cortapisas emanadas de un gobierno central lejano y desinteresado. La autonomía gubernativa era necesaria con el objeto de atender las necesidades de los ismeños diferentes a las del resto de la población. Por otro lado, el hecho de que Justo Arosemena en su Estado Federal de Panamá no abogue por la independencia del istmo no le quita el calificativo de padre de la nacionalidad panameña, tal como lo destacara el maestro Ricaurte Soler. En su histórico alegato, Justo Arosemena palpa un pueblo cuya cultura política y social es muy distinta a la colombiana. Hace un diagnóstico preciso sobre el alma y el sentimiento de la comunidad ísmica. Demuestra la necesidad de un régimen colectivo, autónomo y especial para la administración de su patria chica, por tratarse de una población con características propias que la inclinan hacia una vocación de tránsito. Y ante su recelo por la creación de una república pequeña y débil, susceptibles a los embates del imperialismo, y frente a una posible absorción por parte de Estados Unidos, propone la creación del Estado Federal de Panamá en 1852 ante la Cámara de Representantes. Acogida favorablemente la propuesta, luego pasa a ser aprobada en forma unánime por el Senado colombiano. La ejecución del proyecto se paraliza a raíz de un levantamiento armado del 17 de abril de 1854 de parte del golpista José María Melo. Luego que las fuerzas legitimistas lideradas por el general panameño Tomás Herrera, defensor del Estado de Derecho, se imponen al dictador Melo,
la presidencia de Colombia es ocupada por el ismeño José de Ovaldía. Pero el 15 de julio de 1855 se convoca la Asamblea Constituyente del Estado de Panamá, elegida por votación popular dentro de un marco de civismo y transparencia indiscutible, que finalmente expide la Constitución Política el 17 de septiembre de 1855 y que elige a Justo Arosemena como jefe superior del Estado. Esta conversión del istmo en un Estado federal soberano y que en la práctica acaba con el régimen unitario de gobierno, es seguida en el resto de la nación, dando por el resultado en 1857 la conversión de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena y Santander en estados federales. Justo Arosemena nunca niega la existencia de la nación panameña, más bien la aprueba cuando puntualiza las enormes diferencias geográficas, políticas, económicas, culturales y administrativas que la distinguía del resto de la Nueva Granada. La acepta cuando critica la desidia, el desinterés y el abandono bogotano que hacen peligrar la permanencia del terruño en territorio neogranadino, y la fortalece cuando exige un buen gobierno que permita al istmo mantenerse fiel a su madrastra. Justo Arosemena tenía el talento de poder fotografiar en palabras la realidad ísmica de su época. En un artículo titulado La situación, y publicado en 1851 en el diario El Panameño, escribió lo siguiente: ya basta de tan culpable apatía, que suene alguna vez la hora de las verdades y el patriotismo enérgico. La provincia de Panamá, el istmo entero, se pierden muy pronto para la Nueva Granada y para nuestros hijos, si como una sola cabeza no nos levantamos clamando al gobierno supremo que nos atienda, que vigile la dirección de los negocios públicos y que no confunda una prosperidad material insegura con la marcha de la administración provincial. De nada sirve que el comercio y la riqueza aumenten si no hay un buen gobierno. Sin gobierno no hay seguridad, y sin seguridad la riqueza decae. De nada sirve la riqueza si el robo se entroniza y si la vida misma se halla amenazada. Tampoco sirve si la educación pública apenas se conoce de nombre, si la humanidad no tiene un asilo donde refugiarse en los casos de angustia, si la salubridad está comprometida por falta de aseo, si los derechos no pueden hacerse valer ante los tribunales porque los tribunales se hallan embarazados de mil modos, si la tranquilidad y aún la nacionalidad se hallan en peligro constante porque la Guardia Nacional solo ha constado de las leyes y decretos que la creaban, y a lo más de unas cortas listas en un papel, si las autoridades subalternas no cumplen con sus deberes y todo es incuria, abandono y absoluta indiferencia. Cierro cita.